vamos directamente a la Revolución Francesa. Y aquí tenemos dos periodos, bueno, dos movimientos importantes, que es la Ilustración y las reformas borbónicas. Del 1760 al 1800 tenemos las reformas borbónicas. Luego hay muchas fechas entrelazadas porque había muchas cosas pasando al mismo tiempo y lo estamos viendo de manera sincrónica en México y en Europa, porque lo pasaba en Europa llegaba de rebote a México. Entonces es importante verlo porque llegaba diluido o llegaba destrozado y aumentado. Entonces es importante tener en cuenta que había varios movimientos al mismo tiempo. En el 89 al 99 ahora sí tenemos la Revolución Francesa como tal. En esta ya se da una introducción en el 1800 del neoclásico en América, en la Nueva Era, pero recordemos que aquí todavía le quedaban 10 años al virreinato en México. Hasta 1810 es que se da la independencia y entonces era un movimiento relativamente nuevo en América. Entonces, al mismo tiempo que se estaba aprendiendo la independencia, estaba llegando el neoclásico en América. Entonces, la marinada que se dieron estos movimientos a la par dio consecuencias bien interesantes, como por ejemplo, es que éramos una extensión de Europa, entonces llegaban rápido porque ya teníamos de que contacto de que por medio del mar. Pero aquí pasa algo curioso que es la independencia. curioso. Muy curioso. Porque no. Basta. Ya. Porque se separa lo que era el virreinato con la nueva política que hay en México. Entonces ya no se usan el neoclásico y el barroco sobre todo como forma religiosa. Entonces dicen, ahora hay que usarlo como forma política, como forma de demostrar nuestro poder y el poder adquisitivo que tiene el gobierno para demostrar a nosotros que somos académicamente elevados. Intelectuales. De hecho, ahora sí se repudia con todo y con ganas el barroco, porque precisamente como ya estaba buscando sacar la monarquía eran, pues si bien eran reyes católicos, lo que se estaba buscando era así como que ya el repudio total y absoluto a lo católico, a lo excesivo y a lo religioso, y que también era súper incongruente tener esas fundamentaciones tan exuberantes cuando el pueblo estaba muriendo de hambre. Entonces no tenía ningún sentido estar manteniendo ese estilo de vida para los burgueses cuando el pueblo pues no tenía nada. Entonces, al mismo tiempo que el pueblo tiene este hartazgo del barroco, de la religión y de la monarquía, llega a la academia y empieza a enseñarles razón, simetría, orden. Entonces planean su golpe de estado y se da la revolución, y ahora sí, como dice Claudia, se instaura el neoclasicismo como un sentido de pertenencia, de nacionalismo para los mexicanos, y es por eso que da origen al neoclasicismo ecléctico, que es un neoclasicismo, y neoclasicismo ecléctico mexicano está bien aparte. Luego de eso, ¿tú qué tienes? Bueno, la revolución, antes de que llegara la revolución mexicana. Ya estamos en 1800, sí, estamos en 1800. En ese transcurso de independencia y revolución está un personaje muy importante para México en todos los aspectos, que es Porfirio Díaz, que bueno, o sea, ya de lo malo lo bueno, trajo mucha arquitectura de fuera y queriendo de nuevo, o sea, imagínate México sin bellas artes, Guanajuato. No, pero no me lo imagino, la verdad. No, o sea, gracias por traer bellas artes. Pero lo que importaba mucho, impulsaba mucho la inversión extranjera. Entonces, con el dinero de otros países que era más, ¿cómo se dice? Vendía más en México. Más redituable en México. Y aparte, se podían hacer edificios más monumentales y con otros fines, porque antes era únicamente para la iglesia, pero cuando hubo la separación de poder de iglesia y Estado, pues todo se quedó al Estado y entonces resulta que surgió la clase media. Bueno, pero antes de eso, cuando se derroca a la monarquía, México necesita de que necesita quien lo gobierne. Y es así cuando surge el nuevo método de gobierno,
que ya es antivirreinalista, pero al mismo tiempo no puede hacer algo tan disruptivo porque pues, se puede salir todo de control y es entonces cuando surge el Porfiriato, el nuevo sistema de gobierno que fue el de Porfirio Díaz, y aquí es donde se empiezan a crear los ayuntamientos, los puentes, las escuelas y todos estos edificios civiles, porque pues ahora sí tenían que darle esta vista a la sociedad y no únicamente a quien está gobernando. Ahora sí entramos como tal al Porfiriato, que fue un periodo que sí, como menciona Clau, tuvo un auge económico relativo, porque no fue para todos, y esta obsesión por la modernización. El tío Porfirio, como él sí tenía con qué, viajaba mucho y se comenzó a obsesionar con Francia, con París, y se volvió el wannabe más wannabe de los wannabes. Él veía a Francia y decía, yo creo que México sea eso. Entonces, pues claramente el viejo mundo nos lleva muchísimos siglos de avance y no era algo que se pudiera hacer de la noche a la mañana. Sin embargo, sí supo maquillar bastante bien la situación. Podemos quedarnos hablando muchísimo tiempo sobre el Porfiriato y todas las cosas malas y buenas que hizo este hombre, pero a nosotros nos incumben unas más acercadas a los movimientos sociales que impulsaron la arquitectura, que es lo que nos importa, ¿no? Ahora sí surge el eclecticismo. Como les mencionábamos, México ahora se ocupaba lo que fuera suyo. Por primera vez eran libres y ya tenían estos 10 años de que se había instaurado la academia, entonces ya tenían con qué, ya se podían defender más o menos, y ahora sí ya tenían la inversión extranjera que estaba buscando Porfirio Díaz para darle esa fachada a México de que era súper progresista y que había cambio. Aunque aún así se traían los arquitectos de otro lado, les ponía su casa aquí y los mantenía aquí para que construyeran aquí. Sí. Porque pues sí tenían otra visión, o sea, también. Pues es que tienen ya más tiempo jalando, sí, ya cuánto tiempo no les llevan. Entonces, ahora sí, siento que lo más chido de estudiar historia, pero siento que lo más chido de estudiar historia es que ya puedes ver, más que ver, entender qué estás viendo cuando lo ves. Por ejemplo, cuando ya vas a Reforma en Ciudad de México, ya entiendes por qué pues, se parece tanto a las fachadas europeas, porque la gente que vive ahí es ese estatus económico, es esa clase social, igual con la Roma y con distintas calles, y es precisamente porque Porfirio Díaz quería traer esa urbanización europea, quería crear este orden y esta civilidad que tenían todos los parisianos, y de hecho la clase alta y los españoles que se quedaron en América comenzaron a seguirle el rollo al tío Porfirio. Porque les iba muy bien. Sí, o sea, les iba a ellos les convenía. Quien jalaba con el tío Porfirio le iba chido, empezaron a seguirle el rollo y empezaron a imitar estas formas de vida que tenían en París. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo era? El afrancesamiento. México se volvió un Francia de Perú. Y de hecho, cuando Porfirio Díaz fue derrotado, se fue a Panizar, allá a vivir y ya. Estar así escondidito. Ya. Entonces, aquí ya tenemos varias telas de qué cortar, porque ya está en auge en México, porque siento que sin la inversión europea a lo mejor no tendríamos la cantidad de monumentos que tenemos hoy en día, pero como si la hubo, sí lo tenemos. Por dar ejemplos, tenemos el Palacio de Correos, a ver si me pongo imágenes, si no, Se lo podemos. El Palacio de Minería. El Palacio de Bellas Artes, que el Palacio de Bellas Artes También es todo un tema. Es todo un tema. El otro día estábamos viendo, bueno, primero, ¿qué había antes de Bellas Artes? Era el Teatro Nacional. Y estaba todo de que ya urbanizado, todo precioso, ya así. Y Porfirio dijo, no, yo quiero algo francés. Porfirio Díaz dijo control Z, ocupo el espacio. El espacio que tenía el teatro era muy privilegiado urbanísticamente hablando. Entonces lo que dijo fue, yo quiero ahí, quitó el teatro, puso un ferrocarril y
a Bellas Artes. Y yo creo que no me atrevería a decir que Bellas Artes es el ejemplo neoclásico ecléctico por excelencia, pero es que es muy didáctico, es muy didáctico para llegar a lo que queremos llegar. Nosotros no conocíamos la fachada posterior de Bellas Artes. Cuando la vimos dijimos, es súper neoclásica, pero muy europea. Y cuando te vas a la fachada principal, chile, mole y pozole. Es ese ecléctico puro, de hueso colorado. El eclecticismo mexicano es Bellas Artes. Las esculturas, los arcos, las columnas, todo. Bellas Artes tiene todo, absolutamente todo. Eso precisamente, esa opusencia clásica, con cierto orden, con cierta simetría, pero a la vez ese maximalismo que le da a México, el maximalismo que le da a México a los movimientos, es precisamente el eclecticismo mexicano. El chocho. Sí, está muy padre. Sí, y precisamente la palanca social que tiene el eclecticismo mexicano es que empieza a usarse todo esto como para tener una fachada de México y crear una imagen de que México es súper moderno y que México va muy, muy a la alza desde dentro hacia afuera, porque desde dentro hacia adentro, pues claramente eso no era lo que estaba pasando, pero ese ya es tema para otro video. Y aparte estaba ocurriendo que la revolución industrial, entonces Porfirio mandaba a traer ya que piezas prefabricadas de hierro y cosas que antes no había, no estaba la posibilidad de. Entonces también las construcciones empiezan a evolucionar a algo más claro, más luminoso, más ventanales, vidrios, de que las techumbres ya cambió de que mucho a como era de que todo muy pesado, muy macizo. Pero es bien interesante porque si todo era muy pesado, muy macizo, o sea, sí parecían. Hay un mercado, no me acuerdo qué mercado era, que literalmente mandó a traer toda la armazón de hierro en barco, o sea, la trajeron y ya la terminaron de soldar aquí. Es muy pesada claramente porque todo eso es hierro, pero se ven muy livianas las estructuras, entonces sí, es como que una muy buena joya arquitectónica y había una fusión muy buena, se notaba la formación de las academias, porque esta fusión de que sea liviano y estético, pero al mismo tiempo sea algo súper pesado y súper macizo, pues es difícil de lograr incluso ahora. Entonces sí se la volaron, o sea, la revolución industrial sí vino a traer cosas muy buenas a México. Sí dejó muchas cosas buenas. Y siento que fue lo que más le ayudó a Porfirio. Sí, o sea, sí. dentro de lo bueno que hizo Porfirio fue por la revolución industrial. Creo que fue eso. Sí, eso que Lo fue bueno que hizo Porfirio eso. porque se ve esa época así, ¿no? No decían con todas las quemas de raya que te cobraban por tener ventana y puerta, pues ya. Eso puede ser tema por otro día. Ahora sí ya el neoclasicismo ecléctico se vuelve como la columna vertebral del urbanismo mexicano. Pues sí, posteriormente ya llegan otros tipos de cosas, se empieza a hacer un novedero porque claramente la sociedad no estaba bien asentada. Pasan ni conformes ni muy asentada, porque pues, o sea, pobre gente sale de un mandato virreinal, cae en el porfiriato, pues como, ya, soy dictador básicamente. Ajá. Entonces, ahora sí está la influencia de la arquitectura moderna mexicana. El eclecticismo mexicano es muy importante porque es un nexo para la etapa moderna en México, a la cual tampoco nos vamos a meter porque también es todo un show y es tema para otro video. Pero aquí ahora sí ya podremos entrar con Juan O'Gorman, con Austero de Pani, con varias gente. Pero ¿cuánto? Buena pregunta. Ok, ya acabamos. Porque ya nos acabó